Bueno, presidente, muchas gracias. Permítame primero saludar a la ministra de Transporte, al superintendente, a la viceministra también de Transporte, a nuestro viceministro de Hacienda y especialmente a todos y cada uno de ustedes, compañeros, que aprobaron este debate para hacer un esfuerzo para rescatar un sector que hoy está gritando por la ayuda del gobierno nacional. Permítanme, en nombre de todos los transportadores, saludar a las personas que hemos designado como delegados. Nos acompaña el doctor Hernán Mauricio Atuesta, que es el gerente de Copetran, el doctor Hernando Tatis Gil, director ejecutivo de la Cámara de Transportadores de Pasajeros de la ANDI, al doctor Freddy Camilo García Moreno, director ejecutivo del Consejo Superior del Transporte, al doctor Lupoani Sánchez, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Transportes Terrestres Automotor Especial, ACOLTEX, al doctor Miguel Alexander Bermúdez, director ejecutivo de la Corporación de Empresas de Transporte del Tolima, Huila y Caquetá, y por último, a Marino Quintero. Todos atrás decían que solo contaban con 10, 15 días de caja, hoy no tienen cómo pagar las nóminas. Siguiente. Pese a que lo pedimos en esta comisión, en la plenaria del Congreso, el subsidio de la nómina, siguiente, Francisco, quisimos hacer este cuadro para que nos diéramos cuenta que pese a ese esfuerzo de los 2 billones mensuales por los próximos 3 meses, anterior, Francisco, por los próximos 3 meses, es decir, el gobierno sí está haciendo un esfuerzo de 6 billones, pues anterior, Francisco, por favor, el gobierno no va a poder cumplir con todos los sectores, por una sola razón, por un tema de flujo de caja. Pero pese a esos 2 billones, mire cuánto cuesta la nómina para este sector. Siguiente, Francisco, está un poco, qué pena, compañeros, es que se me dañó el computador. Ya el presidente se prometió esa dotación. Siguiente, Francisco. Entonces, les decía lo de la nómina. Si se dan cuenta, por 2 meses, por 3 meses, vamos a los 3 meses, y es gracias a la información del Consejo Superior de Transporte, la nómina representa 1.2 billones de pesos. Es decir, si el gobierno trata de cubrir todos los sectores de la economía, muchos sectores se van a quedar sin ese subsidio de nómina. Y pese, pongamos este caso hipotético que cubriera a todo el sector del transporte, pese a que ayude con ese 40% del salario mínimo, muchas empresas de transporte no tienen el excedente para cubrir la nómina. Entonces ellos dicen, le agradecemos al gobierno nacional, ojalá ese esfuerzo hubiera sido el 70 hasta el 80%, por ejemplo, como ocurre en España, pero gracias, se lo recibimos, pero nosotros no tenemos con qué pagar el resto de la nómina. Es decir, pese al gran esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, ese esfuerzo puede quedar sin pena y sin gloria debido a la falta de caja que tienen las empresas. Este es el caso de Copetran. No lo voy a tocar porque aquí tendremos a su gerente que lo va a explicar muy bien, pero nada más de Copetran ha perdido en el mes de marzo abril 60.000 millones de pesos. Si no estoy mal, Copetran puede mover al año más de 5 millones de pasajeros y es una empresa de gran connotación santanderiana, y le duele a uno mucho también como exgobernador de Santander en la situación en que se encuentra esa empresa. Las pérdidas del transporte son 7.000 millones al día. Durante la cuarentena ya llevamos nosotros 400.000 millones de pesos, es decir, el sector no aguanta más. Sigamos, ya voy a terminar, presidente. ¿Qué han hecho los otros países? Los otros países, muchos prácticamente tienen similitud con las medidas que tenemos acá en Colombia. Muchas creo que son conducentes con lo que se han hecho en otros países, pero lo que han hecho ahora actualmente los protocolos es el manejo del distanciamiento, las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el espacio de 1 a 2 metros entre personas. También lo están utilizando en el transporte público, acá en Transmilenio, acá en Metrolínea en Santander. Sigamos, Francisco, muchos países están dejando operar con el 50%, y una de las respuestas y una de las recomendaciones que vamos a hacer, ministra, es que el 50% de la capacidad les daría pérdida a las mismas empresas aquí en nuestro país.
Sigamos. Propuestas rápidamente. Ministra de Transporte y viceministro. La línea de Bancoldex. Desde un principio, recuerden los 250.000 millones de pesos para salvaguardar y proteger el sector turístico, pues los transportadores se acercaban a su banco de primer piso, muchos también a Bancoldex, y les decían que ellos no estaban incluidos ahí, pese que forman parte del encadenamiento productivo del turismo en nuestro país. Y muchos aseguran que las condiciones no son óptimas. Estamos esperando, yo creo que esto también va para el sector de la aviación y otros sectores, las nuevas las condiciones y la facilidad para poder acceder a estos créditos, y ojalá podamos tener una línea directa con Bancoldex para evitar el desgaste con los bancos de primer piso. Aquí están pidiendo periodos de gracia de más de un año, créditos no a 3 años, sino a 5, muchos a 10 años, debido a que este sector del turismo, en donde está también el transporte, va a ser uno de los últimos en reactivarse. Exoneración del cobro del IVA para todos los insumos de la misma cadena. Esto esperamos tener una respuesta muy positiva por parte de nuestro viceministro Juan Alberto. Lo que les mencionaba hace poco, la eliminación de la tasa de vigilancia de la supertransporte, superintendente. Yo lo he escuchado, yo le agradezco ese pago del 1 de diciembre al 31 de diciembre. No tendrían cómo pagar, dependemos mucho también de la reactivación. Si hay una reactivación gradual y lo que se especula en los medios, que a partir del mes de junio vamos a tener vuelos domésticos y que también se puede reactivar, por supuesto, el transporte intermunicipal, pues tendríamos, pues podríamos aceptar esa fórmula del 1 de diciembre al 31 de diciembre. Los seguros. Ministra, yo sé que eso no le compete a usted, eso forma parte del ámbito privado, pero como ellos tienen la flota paralizada, ¿cómo nosotros, convocando incluso al gremio de seguros, podemos nosotros hacer buenos oficios para llegar a muy buenos acuerdos? No tienen cómo pagar los seguros, muchos incluso para renovar el SOAT están pidiendo que solo se pague el 50% del SOAT o el 50% de estas primas, ministra. Yo creo que ante esto, ante la misma necesidad que se tiene, necesitamos de su misma colaboración. La exoneración de los peajes ya es una medida mientras dura la emergencia. Yo sé que hay unos peajes que son de Livías, hay otros que son de concesiones, pero hay que buscar un justo medio, ministra, en aras de poder nosotros alivianar la caja de las mismas empresas. La operación del 70% de los buses tipo B y tipo C, que son los buses de más de 10 pasajeros, de 10 pasajeros hacia arriba. El 50%, ministra, no les da equilibrio, no llegan ni siquiera a ese punto de equilibrio para poder ellos operar sin pérdida. Lo otro, ministra, es que pide el gremio, y aquí lo va a explicar mucho el doctor Camilo, el Consejo Superior del Transporte, hay una adjudicación de nuevas rutas intermunicipales sin control. Esa denuncia se está haciendo, ministra. A mí me gustaría que revisara eso junto con la viceministra. Siguiente. La exoneración del cargo de consumo de energía, recuerde muy bien, esto se logró en el Plan Nacional de Desarrollo, siguiente Francisco, en donde se colocaba un 4% por kilovatio para las mismas empresas. Esa sería una forma temporal de ayudar a las mismas empresas a que tengan mayor caja. El cobro del SOAT, igual como les decía, el 50%, esto lo ha manifestado el Consejo Superior de Transporte, aplazar los planes de mejoramiento de los terminales de transporte. Muchos tenían ya un cronograma de inversión, debido a la coyuntura, ese cronograma no se puede realizar, hay que aplazarlo y ayudar a los terminales con dicho nuevo cronograma. La reactivación del sector, incluso el Consejo Superior pide que sea de un 80%, reitero, el 50% no es suficiente, y también las empresas piden ayudas con insumos de bioseguridad. Muchas empresas pueden reactivarse si así lo definen en el mes de junio o julio, pero no tienen los recursos para comprar todos los insumos de bioseguridad. Sigamos. Lo mismo que le comenté
al señor superintendente el tema de la tasa de vigilancia. Siguiente, Francisco, de la superintendencia. Y hay algo, ministra, y sobre todo a la anterior viceministra, en los procedimientos se siguen licitando, se siguen adjudicando nuevas rutas. Yo creo que debido a esta pandemia tenemos que ser prudentes y suspender todo trámite de adjudicación de nuevas rutas, porque creo que eso puede llevar a suspicacias. Es un clamor que el sector transporte está solicitando. Y por último, ministra y viceministro, entendemos el trabajo que están haciendo. Uno como congresista no quiere ser un palo en la rueda, sino que uno es la voz de los colombianos. Y hoy yo soy la voz de este sector que se ha acercado muchas veces al gobierno nacional, que no han sido ignorados en lo absoluto, pero que esperan una reacción o decisiones mucho más expeditas. Ministra, yo sé la responsabilidad que usted tiene, no le ha tocado fácil, usted ha estado a la altura de tantas peticiones, pero ministra, déjenos con un buen sabor en este debate, ayúdenos a poder articular con el señor presidente y a tomar las decisiones no solamente tributarias, administrativas, sino que nos dé una perspectiva de lo que le espera al sector y asimismo darle las facilidades. Muchos no están pidiendo que se les regale las cosas, pero sí que se les dé las facilidades porque la línea de Bancoldes no ha funcionado. Hace poco tuve que llamar al presidente de Bancoldes porque hay casos, personas que están reportadas como socios, pero que la empresa está funcionando sin problema alguno, pero no les pueden prestar porque los mismos socios o el representante está reportado. Una cosa es la empresa, otra cosa son los socios, pero como el socio está reportado en una central de riesgo, pues no les pueden prestar y es una empresa que está facturando más de 2.000 millones de pesos mensuales. Mire, son las paradojas de la vida y cada historia debe tener una solución diferente o especial, perdóneme, pero aquí no la estamos recibiendo por parte del gobierno nacional. No me resta sino agradecerle a ustedes, compañeros, agradecerle al gremio de transporte quien me ayudó con estas cifras y esperamos tener una respuesta muy al culminar este debate. Muchísimas gracias.